Cristo fue bautizado, inmediatamente comenzó un proceso que solamente se explica en el Antiguo Testamento. Y en la próxima intervención lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo cuando Cristo llegó al cielo? ¿Y qué fue lo que pasó en la tierra cuando Cristo comenzó su ministerio? Bien. El tiempo fue pasando y como ustedes conocen, 3 años y medio, Cristo duró en su ministerio. Muere, como estaba revelado, y el tiempo fue corriendo. Se funda la iglesia cristiana. Cristiana porque fue Cristo que la fundó. Pero comenzaron a pasar cosas que realmente no estaban bien entendidas por muchas personas. Por ejemplo, aunque el poder del Espíritu Santo fue trabajando y una gran cantidad de personas fueron entrando a la iglesia, después de eso vino un problemita a la iglesia. Fue que los fundadores con Cristo de la iglesia fueron muriendo paulatinamente. Imagínense qué piensa la iglesia si fuera la iglesia de Naco, que agarraron a uno de sus miembros, o agarraron al pastor de la iglesia y lo amarraron por los pies y salieron por ahí en un vehículo y lo van arrastrando y sus pedazos van quedando en la calle. ¿Qué pensaría la iglesia de Naco? ¿Y dónde está Dios? Y ese no es el pastor de la iglesia. Y así fueron muriendo cada uno de ellos. Solamente quedaba uno solo. Y era un pobre viejito ya bien avanzado de edad. Trataron de matarlo. Le dijeron a este, vamos a freírlo ahí como se fríe un pollo. Lo entraron y cuando lo echaron allá, de ahí Dios lo sacó. Y ese viejito, inofensivo, no pudieron matarlo y lo mandaron a una isla donde mandaban a los delincuentes. Eso fue a Juan. Pero el tiempo fue pasando y cuando la iglesia miraba, ¿y dónde está Dios? Los dirigentes lo mataron a todos. Pero la iglesia sigue avanzando. De ese viejito nadie sabía nada. Un hombre bien avanzado de edad. Se cree que tenía entre los 25 y 100 años. Entonces, en una ocasión, este hombre solo, en un sábado, estaba recordando lo que era su iglesia, su Dios, las promesas, pero las fuerzas se estaban yendo. Entonces, vino alguien y le tocó por la espalda por aquí y le dijo, le tocó. El hombre, aunque está bien avanzadito de edad, le dijo, ven acá. Y ese que le tocó fue Cristo Jesús. Yo sé que cuando Juan mira hacia atrás, pensó, definitivamente se cumplió ya ese asunto conmigo, me lleva. Y Cristo le dice, yo he venido para revelarte a ti las cosas que han pasado, las que están pasando y las que pasarán. Escribe un libro. Y como decía la última vez que estuvimos por aquí, el libro de Apocalipsis está centrado en 7 visiones y las trataremos organizadamente. Y la primera, en este día, vamos a ver la primera visión. Son 7 visiones que tuvo el libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué fue lo que Cristo les reveló. Pero yo voy a hacer un resumen a ustedes de cuáles son las 7 visiones. Como se lo dije la última vez, para la persona que no estaba, lo recuerden.
La primera visión está concentrada desde el capítulo 1, versículo 9, hasta el capítulo 3, versículo 22. Ahí está la primera visión. Y es un resumen de las 7 iglesias. O sea, una radiografía de la iglesia desde su fundación hasta Juan, hasta el año 100 más o menos. Entonces, la primera visión que Cristo le presenta a Juan está centrada en la iglesia. Y yo puedo decirle a ustedes, no es tan cómodo lo que se dice ahí para nosotros. Porque desde su fundación hasta la segunda venida de Cristo, que se hizo un recuento de todas las visiones. Pero las iglesias hacen un resumen desde la fundación de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. No hasta Juan, sino hasta la segunda venida de Cristo. Entonces ahí se dicen cosas que no son muy buenas. Pero es una radiografía. Cuando un médico, usted va al médico, ¿qué es lo primero que le dice en clase médica? Le vamos a hacer estudio a usted. Yo estaba jugando pelota, Manolito, me dieron un pelotazo aquí y ese dedo se me dobló un poco. Radiografía, problemas, hay que interesarse. Pero fue la radiografía que dijo eso. Bien. La primera visión es esa. La segunda visión está centrada desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1. Y son los 7 sellos. La tercera visión está centrada del capítulo 8, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 18. Está centrada en las 7 trompetas. La cuarta visión, desde el capítulo 11, versículo 19, hasta el capítulo 15, versículo 4. Eso está centrado en la ira de las naciones. Como ustedes saben, las 220 iglesias, 240 iglesias que tiene la asociación, en este mes entero se está estudiando. El año pasado se estudió el mensaje de los ángeles. En julio, en este año en julio, se está estudiando lo que pasó en el capítulo 13. Pero yo, como tengo una serie, yo ando por otra ruta, porque yo llevo un orden hasta llegar al capítulo 22. En esta visión se narra todo el comportamiento de la humanidad en los últimos tiempos. Y a propósito, hermano, yo no sé si ustedes son de las personas que, como hago yo todos los días trato de darle un repaso a la situación mundial. 2 o 3 días. Mañanita, cada vez que puedo, le doy un vistazo. Y quiero decirle a ustedes, la situación mundial no está muy cómoda. Alguien dijo, hace unas 3 semanas, en un artículo, dijo que nosotros estamos viviendo la tercera guerra mundial, no lo sabemos. Lo que pasa es que tiene otra metodología. Antes se pasaba de tuerto, ahora no. Ahora es una inseguridad, es terrorismo. Y eso no lo sabemos, dice aquí, pero es un sistema que estamos viviendo. Lo que ha pasado esta semana ha sido terrible. Y lo que sigue pasando, como que nada está seguro. Entonces, el mundo va cogiendo. Va a llegar un momento en que nadie estará seguro, nadie será una superpotencia. Habrá grandes problemas. Entonces pedirán ayuda a alguien muy consagrado y ese alguien dará su ayuda. Pero señores, en este mundo nada se da, nada cambia. Yo te doy una cosita con nada y pondrá sus condiciones, pero no lo adelanté. La quinta visión, desde el capítulo 15, versículo 5 al capítulo 18, versículo 24. La ira de Dios. ¿Cómo Dios reacciona al comportamiento humano? Es la quinta visión. La sexta visión, desde el capítulo 19, versículo 1 al capítulo 20, versículo 15, está centrado en la destrucción final del pecado o del mal. Y la última visión, desde el capítulo 21, versículo 1 al capítulo 22, versículo 5, está centrado
en la nueva Jerusalén, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahí están las 7 visiones. Ahora, yo la voy tratando en orden. Hoy solamente vamos a hacer un repaso de la primera visión de las 7 iglesias. La segunda visión la voy a dividir en 2 sermones, porque no cabe uno solo, para que ustedes no me bajen de aquí, porque le usé 10 minutos por encima. Así es que la primera visión, miren como dice el primer versículo de Apocalipsis: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio aquí para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de ¿quién? A su ángel. O sea, Cristo hace su revelación, se la pasa al ángel. El ángel se la pasa a Juan, Juan se la pasa a la iglesia. ¿Qué tiene esa iglesia con ella? Tiene cosas al mundo, para que el mundo sepa lo que viene. Repasa. Cristo le pasa la revelación al ángel. El ángel se la pasa a Juan, Juan se la pasa a la iglesia. Como ustedes van a ver, se la pasa por medio de los dirigentes, que tienen una responsabilidad, y los dirigentes y la iglesia tienen que pasarse a la iglesia. Esa es la responsabilidad. Si alguien no cumple su parte, Dios le dirá cuenta de la cosa. Ahora, yo le dije a ustedes que Cristo tiene 3 credenciales que saquen el libro de Apocalipsis. 3 credenciales. Número 1, la número 1, como sumo sacerdote y como juez. La número 2, como gobernante escatológico de los acontecimientos finales. Y el escatológico de los acontecimientos finales. O sea, de las cosas que pasarán en el futuro. O sea, el que manda, el que sabe del asunto. Y tercero, como Miguel, el que es como Dios. Así que Cristo viene con todo lo que se total. Ahora, vamos a ver nosotros qué fue lo que pasó en esta visión. El Espíritu Santo se mueve entre las iglesias. Y yo quiero que vayamos mirando nosotros algunas cosas que están escritas en este primer libro, la primera parte. El Espíritu Santo juega un papel determinante en esta visión. Les dije que la primera visión es una radiografía histórica del comportamiento de la iglesia. Como ustedes saben, la iglesia, cuando Juan recibe la visión, solamente había vivido la primera iglesia, lo que implica que el futuro de Juan, habían 6 iglesias, solamente una, desde el año de Cristo hasta el año 100, la primera iglesia. Ahora, faltaba todo y ahí adelante. ¿Qué diferencia tenemos con nosotros hoy día? Lo mismo, por contrario. Nosotros hemos vivido ya 6 iglesias y estamos en la última iglesia. ¿Me entienden? Estamos en la última iglesia. Y ahí es donde está una partecita muy importante. Miren cómo dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi a 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces aquí Juan está explicando, más para adelante dice que los candeleros representan a las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Si usted lo busca en el versículo 20, 1:20, dice así: el misterio de las 7 estrellas que ha visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro.
las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y cuando digo ángeles, son los enviados, llámese ahí los responsables de la iglesia. Lo que indica que todo el que tiene un cargo en la iglesia, principalmente los ancianos, tiene una responsabilidad. Y esto es en serio. Esto es en serio. Sigue diciendo. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1. O sea, lo que está diciendo aquí en pocas palabras, que esas 7 iglesias están representadas en ese punto, pero que también ahí están los responsables de ellas. Lo que indica que lo que tenemos responsabilidad en la iglesia, nunca vea esto como un juego, es un asunto serio. ¿Y por qué serio? Vamos a ver por qué serio. ¿Por qué serio? Miren cómo dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Lo que implica que la iglesia es la luz del mundo. Cuando yo veo la sociedad como está, yo me pregunto, ¿hasta dónde como iglesia, hasta dónde como persona nosotros nos hemos influenciado para que el mensaje llegue? Ahora usted sabe lo que se viene pensando, cada día más cortando la influencia. Por ejemplo, hay muchísimos países que usted no puede hablar ni en público. Hay incluso en Estados Unidos antes en las escuelas se oraba, ya eso no se puede, ha prohibido todo eso. O sea, cada día la influencia de las cosas de Dios están siendo cortadas y vendrán cosas peores. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Mira, hermano, esto es una noticia sumamente delicada. Dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Cuando usted analiza eso a fondo, lo que Dios está diciendo ahí, de la misma manera como Israel, yo le quité el poder como pueblo y le pasé ese privilegio a todo el mundo. De esa misma manera le quitaré el poder del Espíritu Santo a las personas que tienen la responsabilidad de la iglesia y no usan su función. Y eso es para nosotros lo que dirigimos la iglesia. Si tú no haces lo que tienes que hacer, yo quitaré tu candelero, yo quitaré tu luz, yo quitaré el poder del Espíritu Santo que tengo para ti. Te quedará completamente en la oscuridad. Es un texto sumamente comprometedor, porque nos dice a nosotros, como iglesia, que si no asumimos la responsabilidad de brillar como iglesia, de brillar como familia, de brillar como individuo, Dios quitará de nosotros el candelero o la luz, llámese ahí el Espíritu Santo disponible para usted. Y yo sé que a Dios no le tiembla el pulso para eso, porque lo hizo con su pueblo. Ahora, no está en juego que la iglesia triunfará, no. Lo que está en juego es si usted y yo vamos a triunfar con la iglesia. ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, la primera visión, Dios lo que está diciendo, este es el comportamiento de ustedes en el transcurso de la historia.
Por eso me da la próxima visión, que no tiene nada que ver con el ser humano. Usted y yo no estamos involucrados ahí. Porque la segunda visión se centra en el trono de Dios y lo que Dios hace con nosotros, con su pueblo. Pero la primera visión está haciendo un análisis de qué pasa y qué ha pasado con la iglesia de Cristo Jesús. Y por eso rápidamente vamos a ver lo que está escrito sobre su iglesia históricamente hablando. Por eso, miren lo que dice. Cada vez que usted mire las iglesias, véalo como un asunto acumulativo. O sea, lo que dice la iglesia de Éfeso, la amonestación y los reconocimientos, está bien allá. Pero cuando ya usted está en la próxima iglesia, usted tiene que tomar en cuenta que la amonestación que se le hizo a Éfeso tiene que ser para usted también. Lo que implica que nosotros que estamos viviendo en la iglesia de la Odisea, las amonestaciones que se hicieron antes para nosotros mismos. Porque no sería lógico que Dios haya dicho una cosa de una iglesia y si yo estoy haciendo lo mismo. ¿Me entiendes? Es para todo, es acumulativo. Hay cosas importantes que tenemos que ver en ello, hermano. Número uno, a Dios no se le cuenta nada. Dice ahí, yo conozco a toda la iglesia de Dios mismo. Lo que está diciendo, que lo que pasó en cada iglesia, cada periodo, a Dios no se le cuenta, sino que lo sabe decir. Yo conozco, yo conozco, yo conozco. Lo que implica es que Dios tiene el control de la iglesia, históricamente. Segundo, dice, el que tiene oído, se lo dice a todos. O sea, yo conozco quién eres, iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablamos de periodo, pero también se aplica a nosotros como iglesia. No a la iglesia de nada, a toda la iglesia que tiene la responsabilidad. A todas. Y tercero, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esas son tres cosas que el mensaje en la radiografía a las iglesias realmente no lo deja fuera. Primero, a la iglesia de Éfeso. Miren cosas que le reconoce Dios a la iglesia de Éfeso. Número uno, no soporta a los malos, ha sido perseverante, tiene doctrina correcta, trabaja duro, ha probado a los que dicen que son apóstoles y no lo son, ha soportado por causa de mi nombre y aborrece a los epicuraitas. Esas son las cosas que Dios le reconoce a la iglesia. Y cuando usted busca, y lo dice en más de una parte, ¿por qué Dios aborrece a los epicuraitas? Miren, esto es un movimiento que se dice que surgió de uno de los diáconos de la iglesia, de Nicolás. Y llegó una creencia, era un grupo que defendía la unión del cristianismo con la práctica pagana. Este grupo promovía una mezcla entre los santos y los no santos. Este grupo tenía un sistema, o creía en un sistema de salvación completamente medio raro. Eso significa, no importa, ahí cabe todo. Y quería hacer una mezcla de los santos con los no santos. Entonces, ese punto se lo reconoció a la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿qué desafío le presenta a la iglesia de Éfeso? Número uno, recuperar su primer amor. Lo había perdido. Número dos, recordar de dónde vino. Número tres, hacer la primera obra. Y número cuatro, arrepentirse. Y usted se recuerda que aquí hablamos nosotros que arrepentimiento no es tan sencillo como se menciona, ¿no? Arrepentimiento requiere de dar el paso. Número uno, reconocer la posición donde te encuentras. Número dos, reconocer que tu cambio no depende de tus méritos, sino de los méritos de Cristo Jesús. Número tres, reconocer que la victoria o el cambio viene de arriba. Número cuatro, permitirle a Dios que haga el cambio. Y número cinco, hacer la parte que te corresponde. Entonces la sumatoria de todo eso es el arrepentimiento que Dios pide de cada uno de nosotros. Fuera de ahí, el remordimiento.
¿Me entienden? Ahora, ¿qué amenaza le hace a la iglesia de Éfeso? Número uno, si tú no te arrepientes, quitaré tu candelabro de su lugar. Como lo dije ahorita, si no cambia esa posición, entonces yo te voy a quitar el candelabro. Significa te quitaré la luz. La luz representa el poder del Espíritu Santo. Yo te voy a quitar el Espíritu Santo que está disponible para ti. Es lo que está diciendo ahí. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra de Dios con relación a la iglesia de Éfeso. Miren lo que dice 2:7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Dios siempre hace promesa. Por eso le dije, hermano, tenemos que tener cuidado cómo vendemos la imagen de Dios, el ministerio de Dios para con nosotros. Porque como estudiamos esta semana, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Entonces, ¿cómo liga la justicia y la misericordia? Todo eso tiene que dar como. Ahora, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad que Dios no la negocia. ¿Cuál es la responsabilidad? Tenemos que ser la luz del mundo y Dios nos recompensará. Iglesia número 2, la iglesia del Espíritu. Vamos a ver, ¿cuáles son las cosas que reconoce Dios a esta iglesia? Número 1, reconoce su tribulación, su persecución, su pobreza en la cual vive la iglesia, pues bien limitada, pobreza material, pero era rica en gracia y en fe. Dios lo reconocía. Ahora, ¿cuáles eran los desafíos de esta iglesia? Desafío, deja de temer a las cosas que van a padecer. Ese puntito me paro aquí. Le dijo, no temas por lo que vas a padecer. ¿Usted ha escuchado personas siempre preocupadas por las cosas que van a padecer? ¿No es así? La persona bien preocupada. Yo diría, pero Blanca, ¿está de vacaciones el Espíritu Santo? No, hermano. No tenga miedo por las cosas que van a padecer. Ten miedo por no caminar con Cristo Jesús. Eso sí tenemos miedo, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa dice? Los desafíos que tiene. Algunos irán a la prisión, no importa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Ahora, ¿qué amenaza le tiene a esta iglesia? Esta iglesia no recibe amenaza. La iglesia de Espíritu no recibe ningún tipo de amenaza. Porque Dios sabe cómo y qué periodo está atravesando esta iglesia. Ahora, la iglesia de Pérgamo, número 1, esta iglesia es una iglesia que tiene grandes desafíos. Las cosas que le reconoce, que es una iglesia fiel. Número 2, no ha negado su fe. Número 3, sostiene firme el nombre de Dios. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tiene esta iglesia? Miren lo que dice el comentario bíblico de nuestra iglesia. Tiene algunos que sostienen la doctrina de Balaam. Los seguidores de Balaam y los nicolaitas eran lo mismo. Era un grupo dentro de la iglesia que había bajado las normas que Dios tenía para ellos poner sus propias normas, ¿no es así? Entonces esta persona creía que la salvación era una cosa que se heredaba. Dios no un regalo y se heredaba. No. Dios quiere que usted valore la salvación, pero que usted entienda que hay un enemigo que está buscando cómo desconcentrarnos cada uno. Ahora, ¿qué amenaza le hace? Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si ustedes no cambian eso, dije, yo mismo echaré esa pelea. Ahora, le prometo dar un nombre nuevo a esa iglesia. Ahora, la iglesia de Tiatira, esta fue una iglesia en el año 538 en adelante. ¿Cuáles son las cosas que le reconoce? Número 1, aunque es una iglesia dividida,
es una iglesia activa. Número 2, llena de amor y llena de fe. Número 3, es una iglesia servicial y perseverante. Número 4, va en mejoría, porque las cosas potreras son mejores que las primeras. Entonces va en mejoría esa iglesia. A esa iglesia le presenta los desafíos. Ahora, ustedes como iglesia tienen ese desafío. Y dice, tienen que eliminar de su iglesia la falsa adoración y la fornicación espiritual. Número 2, deben arrepentirse de sus malos caminos, como les digo ahorita, es la misma receta. Y número 3, eliminar los falsos profetas, los que enseñan doctrina falsa, les dice el Señor. Entonces, esa iglesia de este líder tiene ese gran desafío. Ahora, ¿cuáles son las amenazas para esa iglesia si no cambia la situación? Si no cambia la adoración falsa, Dios retirará su espíritu. También dice en pocas palabras que si esa iglesia no reconoce su propia situación, esa iglesia realmente quedará fuera de las promesas de Dios. Y es un poquito triste. Ahora, ¿qué promesa le hace a esa iglesia? Bueno, que su obra llegará hasta el fin si se mantiene fiel. Dios le dará la corona. ¿En qué cosa la iglesia ha hecho las cosas buenas y qué cosas ha tenido que no son buenas? ¿Y cuáles son los desafíos y cuáles son las amenazas? Vamos a ver la iglesia sana. Cosas que le reconoce Dios a esta iglesia. Número 1. Cristo se presenta a esta iglesia en un tono alarmante y con un panorama no tan bueno. Antes de eso dice, la iglesia de Sardes no recibe ninguna felicitación de Cristo. Ninguna felicitación a esa iglesia. No le dicen nada bueno a esa iglesia. Lo que implica que es un panorama sumamente delicado a esa iglesia. La iglesia de Sardes. Es una iglesia que vivió desde la Reforma hasta el año 1798, ese periodo. Entonces esta iglesia atravesó una situación de herejía. En esta iglesia pasaron varias cosas, pero esta iglesia se mantuvo porque vivió una etapa sumamente delicada. Ahora, vamos a ver el desafío que tiene la iglesia de Sardes. Es una iglesia espiritualmente moribunda. Dice, si tú no cambias esa posición, la iglesia de Sardes habrá problema. Jesús se presenta a ella con el poder para cambiarlo, si ella lo permite. Las 7 estrellas simbolizan los ángeles de la iglesia. A esa iglesia le dicen también, si ustedes no cambian, yo le quitaré la luz. Y esa luz representa el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál promesa le hace a esa iglesia? Que si cambian la posición que tienen, Dios le dará una vestidura blanca. La vestidura blanca significa, para los romanos de la época, el blanco era símbolo de victoria. Lo que le está diciendo a esta iglesia, yo le daré la victoria a ustedes. No importa lo que haya pasado en tiempo atrás. Si ustedes hacen el cambio, yo le daré la victoria. Ahora, Filadelfia, 1798 hasta el año 1844, las cosas que les reconoce, es una iglesia fiel a la palabra de Dios y a Cristo. Fiel a la palabra de Dios y a Cristo. Tiene una puerta abierta que nadie la cierra. No ha negado mi nombre. Eso Dios le reconoce a esa iglesia. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tiene para esa iglesia? Aunque tiene la puerta abierta, esta iglesia tiene poca fuerza. Esta iglesia tiene poca fuerza. Sigue diciendo, la iglesia realmente está en una etapa como de transición. Ahora, ¿cuáles son las amenazas que tiene para esta iglesia? No le tiene ninguna amenaza a esta iglesia. Aunque una iglesia un poco débil,
no le tiene ninguna amenaza. No hay amenaza para esta iglesia. Ahora, ¿cuáles son las promesas que le hace esta iglesia? Ser un pilar en el templo de Dios que se mantiene fiel. Escribirá su nombre sobre el nombre de Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén. Lo que significa, hermano, que esa iglesia que va con un periodo bien corto, hermano, aunque no le tiene amenaza, pero necesita un levantamiento, pero estaba viva todavía. Ahora, la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Vamos a ver, hermano. Desde el año 1844, ¿hasta qué fecha, hermano? Hasta la Segunda Venida de Cristo. Yo puedo decirle a usted, hermano, que esta es la iglesia que más debe importarle a usted y a mí. Porque ya usted no cambia el pasado. Ahora, las amonestaciones que Dios le hizo a la iglesia del pasado, debemos escucharlas nosotros. Y las cosas que Dios le reconoce a su iglesia, tenemos que mantenerlas firmes en la iglesia. Ahora, cosas que le reconoce a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver. Yo dice que yo conozco su obra. Cristo se presenta ante la iglesia de la Odisea, hermano, con 3 títulos se presenta. Número 1, el amén. Viene del hebreo, vía del griego, que significa la verdad. Yo soy la verdad, dice Cristo. Representa a la iglesia del último tiempo. O sea, yo soy el que tengo la situación en la mano. Yo soy el que sé lo que tiene que hacer. Número 2, el testigo fiel. Cristo se presenta aquí como el testigo fiel para la iglesia. Significa que podemos confiar en Él completamente porque nadie es más fiel que Cristo Jesús. Entonces Cristo se presenta como el amén y el testigo fiel. O sea, yo soy el único, dice Cristo, que tiene calidad para pedir lo que estoy pidiendo. Tercero, el principio de la creación. Cristo se identifica como el diseñador de este mundo y el que sustenta este mundo. Entonces, ¿por qué razón? Si yo me dirijo a la iglesia de la Odisea con estos reclamos, realmente tengo autoridad para eso. Y esa es la iglesia que usted y yo vivimos. Es una iglesia desafiante. Es una iglesia que tiene problemas que tiene que manejar. ¿Por qué? Señores, miren, si usted mira la historia del pasado, usted y yo estamos enfrentando situaciones que han pasado en el mundo. Por ejemplo, el atentado de ayer en Turquía. Ayer fue. En Francia. No, ayer. Turquía fue ayer. No, en Francia. Turquía fue bien. En el momento que estaban pasando las cosas, en ese mismo momento el mundo entero estaba enterado de eso. Cuando usted habla un asunto que el mundo lo sabe, yo pregunto, ¿tenían la gente del pasado ese problema? A veces nos llevan las cosas por carta, o una llamada, o lo que sea. Pero lo que pasa es que usted y yo estamos viviendo una situación tan terrible, que tenemos que decodificar. Porque tenemos el mundo en la mano. Por ejemplo, esta semana estuve creando un grupo con toda mi familia en diferentes países. Y estábamos todos los hermanos hablando. Nunca lo habíamos hecho. Nunca se me había ocurrido eso. Y mira lo que la ve. Aquí, lo que está pasando en todos los lados, estamos conversando con Cristo. Eso tiene una ventaja y una desventaja. Ahora, ¿cómo eso impacta en lo espiritual? Es una iglesia que está siendo desafiada. Es una iglesia que está teniendo una limitación de tiempo para las cosas que les rodean. Y el enemigo quisiera mantenernos nosotros a cada uno envueltos en situaciones para que el día que nos llegue el día de descanso, pasó todo. Y el tiempo se nos fue otra cosa. Ahora, es una iglesia que está viviendo los tiempos previos a la segunda venida de Cristo. Usted y yo tenemos que preparar un pueblo. No tenemos que preparar nosotros. ¿Cómo yo preparo un pueblo si yo no me preparo? Es una iglesia donde el enemigo la ataca y la ataca. Ahora es una iglesia que tiene virtud. ¿Por qué?
Porque de la misma manera como las cosas son negativas, las cosas negativas van llegando, de esa misma manera usted puede dejar lo positivo y tirarlo para adelante. Entonces, la iglesia de la Odisea, esa era una iglesia que llegó a un punto de frialdad. Dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. O sea, Dios está diciendo, yo conozco la iglesia. Y yo veo para mí un desafío. Porque posiblemente usted pueda ocultar un asunto de su amigo, su esposo, lo que sea. Pero Dios lo sabe todo. Yo conozco quién eres tú, dice Dios. Yo conozco mi iglesia, que ni siquiera eres frío ni caliente. Mira una cosa, no me gusta la cosa de Dios. A pesar de que me está dando duro, dice, mira mi hija, tú quieres que tú hagas frío. Porque si tú eres frío, puedes sentir la necesidad. Llegas a ser caliente. El problema es que tú llegas a la tibieza. No sé si usted, cuando tiene agua fría, caliente, pero cuando va temperatura, te anda sequía, eso después. Entonces, lo que está pasando con la iglesia, como no eres frío ni caliente, llegaste a la tibieza. Y me da un poquito. Entonces Dios dice, ¿y entonces por qué? Bien, usa unos términos completamente fuertes. Sigue diciendo, la iglesia de la Odisea tiene otro problema. Y es que no reconoce. Me dijo una vez un escritor, el problema más grande que tiene la iglesia de la Odisea es que no sabe que no sabe. No sabe que no sabe. Usted lo dice, y no sabe tal cosa. Mire, mami, cuando usted no sabe, ¿sabe lo que pasa? Que no sabe. No sabe cuál es su situación. Mami, eso a nosotros que nos dice. La iglesia necesita que el poder del Espíritu Santo le dirija. Anoche estábamos conversando con un maestro. Digo que el gran problema que tenemos nosotros es que no tenemos capacidad para hacer justicia, ni tenemos capacidad para hacer misericordia. Solamente Dios nos da la capacidad para hacer justicia y para hacer misericordia. Entonces, si no tenemos esa capacidad, es necesario que la iglesia tenga una dependencia total del Espíritu Santo. Yo a veces me pregunto, cuando lleguemos allá a nuestro templo para la gloria de Dios, yo te pido a Dios que nos dé sabiduría. ¿Cómo nosotros llegamos a los problemas del sector de nada? Es sabiduría que tiene que dar a nosotros. Uno, número, no lo conocemos. Número dos, están cerradas las puertas. Número tres, Dios es el único que toca los corazones. Ahora, hermano, hay una garantía de que Dios está con nosotros. A mí me encanta cómo Dios se maneja con el ser humano. Ay, gracias a Dios que no puso la mano a nosotros. Manejaron con nosotros. Mala decisión. Mala, tuviéramos fracasado. Fracasado. Pero Dios tiene una paciencia. Es porque nos ama cada uno de nosotros. Así que, hermano, esta iglesia, mundialmente hablando, no todo de Naco, mundialmente hablando, estamos viviendo una etapa sumamente delicada. Pero es una iglesia también que Dios la ama. Miren lo que dice, cuáles son los desafíos. Cambiar su condición de indiferencia. No sé quiénes de ustedes escucharon recientemente una prédica. Bueno, vaya abajo. Dice que el problema más grande en la Biblia es cuando un ser humano llega a la indiferencia. ¿Por qué? Porque nada lo mueve. Nada lo mueve, nada lo mueve.
entonces la receta que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿sabe cuál es, hermano? Está todo en venta en el mercado de Cristo Jesús. Ahí lo conseguimos todo. Pero nadie se vaya preocupado de aquí en esta ocasión, porque Cristo tiene la solución para nosotros. Ahora se necesita que cada uno de nosotros entienda cuál es la condición de Dios. Número uno. Número dos, que se necesita un cambio. Número tres, ese cambio no viene de los méritos humanos, no viene por la preparación, no viene por el doctorado, viene por el Espíritu Santo. Se necesita un cambio que venga de allá mismo, de arriba. Y cada uno de nosotros puede aceptarlo. Ahora, hermano, yo sé que cada uno que estamos aquí tenemos familiares que nos gustaría que vivan con nosotros en la eternidad. Y tenemos que impactar a esas personas. Y solamente, dice la Biblia, el Espíritu Santo que toca. Tengo un hermano, dos hermanos que solamente quedan esos dos para llevar el mensaje. Y esta semana pasada me di cuenta cómo Dios, de una forma extraña, ha estado trabajando. Ha estado trabajando. ¿Qué me dice eso? Que Dios tiene la solución para todo. Si usted ama a su padre, a su madre, a los padres de su madre, sus hijos, su vecino, primo, no se preocupe por lo que tiene que decirle. Solamente preocúpese porque el Espíritu Santo te envía. Dios proveerá para su mamá, para su papá, para sus hijos. Dios tiene el control. Yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir, todos en mi casa son cristianos. Cada uno de nosotros tenemos un desafío por delante. Y es que el Espíritu Santo tome control de mi vida y de su vida, de su hogar y de mi hogar, de su iglesia y de mi iglesia, y del mundo entero. Cuando Cristo venga por segunda vez, llamará a aquellos que le han escuchado. Dios tiene un llamado para esta iglesia. Me gusta cómo Dios se le presenta a esta iglesia. Es la única iglesia que Dios le da una promesa específica. Yo quisiera que alguien me leyera los últimos 3 textos de esta iglesia. Vamos a ver. 3, capítulo 3, versículo 18, 20 al 22. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. Al que venciere, ¿le qué? Es la única iglesia a la cual Dios le está ofertando un lugar con él. Específicamente. Y esta iglesia lo hace porque hacerlo con esta iglesia lo está haciendo con todas las iglesias. O casi no todas. Entonces a esta iglesia, Cristo le está ofertando, ¿sabe qué, hermano? Un espacio a su lado. Por eso usted va a ver, hermano, que cuando veamos el próximo tema, usted va a ver por qué el trono de Dios se presenta como se presenta y cuál es el espacio suyo ya mismo en ese lugar. Entonces, hermano, resumen, la iglesia históricamente ha atravesado una situación y en cada caso se ha visto la parte humana que no es perfecta y Dios la ha llamado a cuenta. Número 1, a cada iglesia Dios le promete una promesa positiva y a cada iglesia Cristo se le presenta como el que lo conoce todo. Yo conozco eso, yo conozco eso. Quiero decirle a ustedes que la solución del problema no está
queremos nosotros, sino en una dependencia total del poder del Espíritu Santo. Cuando usted mira la metodología de Cristo cuando vino aquí a la tierra, Cristo fue sencillo, pero fue bien certero. La salvación no depende de los méritos suyos y míos, depende del poder del Espíritu Santo. Yo quiero finalizar, hermano, en esta ocasión diciéndole a ustedes que aunque la radiografía que se le hizo a la iglesia no salimos tan bien parados, pero en esa radiografía el propósito de Cristo anda buscando con usted y conmigo, es que usted entienda cuál es su situación, cómo se resuelve su problema, y que usted se quite la preocupación de la vida eterna porque está asegurada en Cristo Jesús. Amén. Hijo mío, yo conozco quién eres, yo conozco tu situación, pero yo te tengo la solución. La solución depende de mí y no depende de ti. Así que, hermano, la iglesia de Naco tiene un desafío. Uno solo, es que el poder del Espíritu Santo sea quien invita a cada uno de nosotros. Como resultado, Dios nos dará la capacidad de influenciar en la familia, en el sector del Naco y donde quiera que esté. Y el día que lleguemos a la tumba o al descanso, diremos como dijo una hermana en un momento determinado que llegué a su casa y estaba en el último momento de su vida. Cuando yo llegué, me apenó su situación porque era una señora que en ese momento no podía respirar. Se le estaba yendo el aliento de vida y respiraba con mucho esfuerzo. Cuando llegué, me puse al lado de ella y ella abrió los brazos mostrándome su problema. Entonces, me llamaron así a ver rápido para que llegara ya antes de que muriera, pero ella estaba sentada en ese momento. Entonces, yo saqué una promesa de la Biblia, se la leí. Ella me dijo: pastor, yo descanso. Y ella dice: murió. Se murió el chico. Yo me la recorté aquí y ella se murió el chico. El día que nos toque eso a cada uno de nosotros, vayamos conscientes de que Dios es el dueño de la vida y que la vida eterna no es el resultado del buen comportamiento, sino el resultado de haber creído en Cristo Jesús. Amén. En el que tiene el poder, la gloria y la honra por todos los siglos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos agradecerte, Padre, porque el estudio que se le hizo a la iglesia históricamente se refleja el comportamiento humano, donde fallan los seres humanos, pero también, Padre, refleja ese estudio que el Espíritu Santo tuvo con tu iglesia todo el camino. Nosotros, como parte de la iglesia de la Odisea, reconocemos el gran desafío que tenemos por delante. Queremos pedirte, Padre, que nos ayude a entender que la salvación depende de ti. Pero quisiéramos pedirte, Padre, que tenga misericordia de todas las personas allegadas a nosotros, nuestros familiares, amigos, vecinos. Ellos también necesitan vivir contigo en la eternidad. Quisiéramos rogarte, Padre, que nos capacite cada día más para entender nuestra condición.
que no podemos invertir tiempo, Padre, acusando a los demás, sino reconociendo nuestra propia situación, amando a los demás, caminando con Él y haciendo tu voluntad. Mira los hogares aquí representados, Padre. No son perfectos, pero creemos en ti. No conocemos el futuro, pero estamos confiando en tu palabra. Sabemos que el mundo llegará a situaciones difíciles, pero estamos tranquilos, Padre, descansando en ti y esperando en ti. Bendice tu iglesia y danos el poder del Espíritu Santo.